Un mundo feliz por Aldous Huxley, parte 17. Y agitando la mano, Lenina cruzó corriendo la espaciosa azotea en dirección a los cobertizos. Bernard se quedó mirando el guiño fugitivo de las medias blancas, las atesadas rodillas que se doblaban en la carrera con vivacidad una y otra vez, y la suave ondulación de los ajustados cortos pantalones de pana bajo la chaqueta verde botella. En su rostro aparecía una expresión dolorida. «Estupenda chica», dijo una voz fuerte y alegre detrás de él. Bernard se sobresaltó y se volvió en redondo. El rostro regordete y rojo de Benito Hoover le miraba sonriendo desde arriba, sonriendo con manifiesta cordialidad. Todo el mundo sabía que Benito tenía muy buen carácter. La cordialidad. Todo el mundo lo sabía. La gente decía de él que hubiese podido pasar toda la vida sin tocar para nada el soma. La malicia y los malos humores, de los cuales los demás debían tomarse vacaciones, nunca lo afligieron. Para Benito, la realidad era siempre alegre y sonriente. Y neumática, además. ¿Y cómo? Luego, en otro tono, prosiguió. Pero diría que estás un poco melancólico. Lo que tú necesitas es un gramo de soma. Hurgando en el bolsillo derecho de sus pantalones, Benito sacó un frasquito. Un solo centímetro cúbico curan 10 pensamientos. Pero, Bernard súbitamente había dado media vuelta y se había marchado corriendo. Benito se quedó mirándolo y ¿qué demonios le pasa a ese tipo?, se preguntó, y moviendo la cabeza, decidió que lo que contaba de que alguien había introducido alcohol en el sucedáneo de la sangre del muchacho debía ser cierto. Le afectó el cerebro, supongo. Volvió a guardarse el frasco de soma y, sacando un paquete de goma de mascar a base de hormona sexual, se llevó una pastilla a la boca y, masticando, se dirigió hacia los cobertizos. Henry Foster ya había sacado su aparato del cobertizo y cuando Lenina llegó, estaba sentada en la cabina del piloto esperando. 4 minutos de retraso fue todo lo que dijo. Puso en marcha los motores y accionó los mandos del helicóptero. El aparato ascendió verticalmente en el aire. Henry aceleró. El zumbido de la hélice se agudizó, pasando del moscardón a la avispa y de la avispa al mosquito. Al velocímetro indicaba que ascendía a una velocidad de casi 2 kilómetros por minuto. Londres se empequeñecía a sus pies. En pocos segundos, los enormes edificios de tejados planos se convirtieron en un plantío de hongos geométricos entre el verdor de parques y jardines. En medio de ellos, un hongo de tallo alto, más esbelto, la torre de Charenton, que levantaba hacia el cielo un disco de reluciente cemento armado, como vagos torsos de fabulosos atletas. Enormes nubes carnosas flotaban en el cielo, por encima de sus cabezas. De una de ellas salió de pronto un pequeño insecto escarlata que caía zumbando. «Ahí está el cohete rojo», dijo Henry, que llegaba de Nueva York. «Lleva 7 minutos de retraso», agregó. «Es escandalosa la falta de puntualidad de estos servicios atlánticos». Retiró el pie del acelerador. El zumbido de pala situada encima de sus cabezas descendió 1,5 octavas, volviendo a pasar de la abeja al moscardón y sucesivamente al abejorro, el escarabajo volador y al ciervo volante. El movimiento ascensional del aparato se redujo. Un momento después se hallaban inmóviles, después suspendidos en el aire. Henry movió una palanca y sonó un chasquido. Lentamente al principio, después de cada vez más deprisa hasta que se formó una niebla circular ante sus ojos. La hélice situada durante
Delante de ellos empezó a girar. El viento, producido por la velocidad horizontal, silbaba cada vez más agudamente en los estalles. Henry no apartaba los ojos del contador de revoluciones. Cuando la aguja alcanzó la señal de los 1200, tuvo la hélice del helicóptero. El aparato tenía el suficiente impulso hacia adelante para poder volar sostenido solamente por sus alas. Lenina miró hacia abajo a través de la ventanilla situada en el suelo entre sus pies. Volaban por encima de la zona de 6 kilómetros de parque que separaba Londres central de su primer anillo de suburbios satelitales. El verdor parecía hormigueante a la vida, de una vida que la visión desde lo alto hacía parecer achatada. Bosques de torre de pelota centrífuga brillaban entre los árboles. «Qué horrible es el color aquí», observó Lenina, expresando en voz alta los prejuicios hipnopédicos de su propia casta. Los edificios de los estudios de Sensorama de Hounslow cubrían 7 hectáreas y media. Cerca de ellos, un ejército negro y caqui de obreros se afanaban revitrificando la superficie de la gran carretera del oeste. Cuando pasaron volando por encima de ellos, estaban vaciando un gigantesco crisol portátil. La piedra fundida se esparcía en una corriente de incandescencias, cegadoras por la superficie de la carretera. Las apasionadoras de amianto iban y venían, tras un camión de riego debidamente aislado. El vapor se levantaba en nubes blancas. En Brentford, la factoría de la corporación de televisión parecía una pequeña ciudad. «Deben de relevarse los turnos», dijo Lenina. Como áfidos y hormigas, las muchachas gama, color verde hoja, y los negros semienanos populaban alrededor de las entradas, o formaban cola para ocupar sus asientos en los tranvías monorrailes. Vetas menos de color de mora iban y venían entre la multitud. 10 minutos después se hallaban en Stoke-Pouch y habían empezado su primera partida de golfo de obstáculos. Bernard cruzó en la azotea con los ojos bajos casi todo el tiempo, o desviándolos inmediatamente si por azar tropezaba con alguna criatura humana. Era como un hombre perseguido, pero perseguido por enemigos que no deseaba ver, porque sabía que los vería todavía más hostiles de lo que había supuesto, lo que le haría sentirse más culpable y más irremediablemente solo. Ese antipático de Benito Hoover. Y sin embargo, el muchacho no había tenido mala intención, lo cual en cierta manera empeoraba aún más las cosas. Los que les querían bien se comportaban lo mismo que los que le querían mal. Hasta Lenina le hacía sufrir. Bernard recordó aquellas semanas de tímida indecisión, durante los cuales habían esperado, deseado o desesperado de tener riesgo de ser humillado por una negativa despectiva. Pero si Lenina le decía que sí, que éxtasis el suyo, bien, ahora Lenina ya le había dado el sí, y sin embargo Bernard seguía sintiéndose desdichado, porque Lenina había juzgado que aquella tarde era estupenda para jugar golf de obstáculos, porque se había alejado corriendo por reunirse con Henry Foster, porque lo había considerado a él divertido, por el hecho de no querer discutir sus asuntos más íntimos en público. En suma, desdichado porque Lenina se había comportado como cualquier muchacha inglesa sana y virtuosa debía comportarse y no de otra manera anormal.